Estando en pie, vamos a orar con la ayuda del Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, ante ti nos acercamos en esta noche. Te damos gracias por la oportunidad de invocar tu santo nombre, Señor. Pedimos de tu ayuda e intervención bendita para este momento, ya que es un momento de meditar en la palabra divina de Dios. Toma pues nuestra vida en tus manos, en nuestro espíritu. Esté también, Señor, ligado a tu Espíritu Santo para poder comprender estas verdades, aplicarlas a nuestra vida diaria también. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes y aquellos que escuchan el mensaje de tu palabra, creyendo que vas a orar de manera poderosa en cada uno. Dios eterno, te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ocupe su lugar con la ayuda bendita del Señor. Cristo vive para siempre. Un asteroide se acerca velozmente a la Tierra. Mide entre 100 y 300 metros. Y de llegar a impactar nuestro planeta, liberaría entre 100.000 y 800.000 kilotones de energía, lo que causaría una gran devastación. Como referencia, la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima tenía solo 15 kilotones. La Red Internacional de Alerta de Asteroides calcula que el asteroide pasará muy cerca de nosotros dentro de 8 años, el 29 de abril del 2027, y tendrá un 10% de posibilidades de investir la Tierra. Ante esta amenaza, los científicos tienen una misión contrarreloj: evitar una catástrofe sin precedentes en el planeta. Esta narración es ficticia, hermano, no se preocupen, ¿verdad? Esta es un ejercicio que se hace constantemente en las oficinas de la NASA para saber cómo reaccionar ante un peligro de esta magnitud. De hecho, los científicos creen que es poco probable que un gran meteoro golpee la Tierra. Pero, hermanos, ¿cuándo han tenido la razón? Casi nunca, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, tenemos nosotros la palabra profética más permanente y perfecta. Bendito sea Dios. Y precisamente, hermanos, hoy vamos a tocar este punto de los asteroides. En su momento vamos a leer varias citas, ¿verdad? Tenemos mucha información acerca de este punto, pero quiero comenzar diciendo, hermanos, en la primera diapositiva, por favor, que un asteroide, ¿verdad? Hay varios cuerpos que están en el cielo, en el espacio sideral, obviamente también en nuestro sistema solar. Tenemos cometas, asteroides, meteoroides, meteoros y meteoritos. Sí, tenemos un sinfín. Aparte también basura cósmica, ¿verdad? Polvo cósmico también está vagando en todo alrededor del planeta. La gran mayoría cae, ¿verdad? Pero se desintegra al entrar a la atmósfera. Se desintegra. Nosotros hemos visto algún tipo de lluvia de estrellas. ¿Han visto la lluvia de estrellas, hermanos? Sí. Es solamente, ¿verdad?, restos de estos meteoros que la gran mayoría, antes de que caigan a la Tierra, se desintegran. No hay peligro alguno, gracias a Dios. Pero la Escritura nos habla entonces, hermanos, que en su momento Dios va a utilizar estos cuerpos celestes, ¿verdad?, para castigar a la humanidad. El término asteroide hace referencia a un cuerpo menor del sistema solar que orbita alrededor del Sol, mientras que un meteoro o meteorito da nombre a los cuerpos sólidos procedentes del espacio que entran en la atmósfera terrestre. Por su parte, un
se desintegran. Se han escuchado testimonios, hermanos, que han pasado o se han visto bolas de fuego. No sé si usted ha visto bolas de fuego aquí. Comúnmente, hermanos, allá en Veracruz y lugares abiertos se nota más, ¿verdad? Porque aquí pudiéramos decir, pasó algo, pero casi nadie se dio cuenta porque hay mucha luz, ¿verdad? La luz impide que estos cuerpos se vean. Pero recuerdo, hermanos, hace muchos años atrás, allá en Costa Rica, en el templo de las Granjas, allá en la colonia de las Granjas, saliendo del templo, hermanos, íbamos saliendo y venía una bola de fuego que pasó enfrente, ¿verdad? Y cruzó todo el cielo. ¿Usted ha tenido esa experiencia alguna vez? No son ovnis, tampoco son brujas, sí, son meteoritos, piedras que por ahí tienen que pasar, cayeron en algún lugar, ¿verdad? O se desintegran en el todo. Bien, vamos a ver lo que sigue, por favor. Ya vimos la gran diferencia y tenemos nosotros en la escritura, hermanos, que hay un cinturón de asteroides en una zona del sistema solar que se encuentra entre la órbita de Marte y de Júpiter, ¿verdad? Este cinturón de asteroides está compuesta por millones de asteroides y de planetas menores que orbitan alrededor del Sol. Si bien muchos asteroides de esta región están compuestos principalmente de roca y de metal, la mayoría están formados por volátiles congelados. Se le puede denominar hielo, como también metano, amoníaco y agua. Es decir, hermanos, en la escritura en varias ocasiones vamos a ver que cae granizo, ¿verdad? Y no es granizo del que estamos hablando normal, el granizo que experimentar constantemente. Este granizo se forma en las nubes. ¿Estamos de acuerdo usted? Sí. A lo mucho puede llegar al tamaño de una pelota de béisbol. A lo mucho. Ese granizo se forma en esta atmósfera, vamos a decirlo, en el primer cielo que vemos. El granizo que habla la Biblia cuando cae con fuego, con azufre, ¿verdad? Y algunos pueden pensar, ¿cómo es posible que sea un granizo de hielo y que tenga fuego? Bueno, es que este fuego no solamente viene de esta atmósfera, viene del más arriba, viene del espacio. Amén. Fíjense, hermanos, la bola de fuego que cayó sobre el altar que construyó Elías, ¿verdad? Venía desde allá arriba, ¿sí? Alguien allá arriba tiene muy buen tino, gloria a Dios, que le dio exactamente donde está el altar que había levantado el profeta, hermanos, consumiendo todo. Gloria a Dios. Damos la gloria al Señor. Alguien allá arriba, y estoy hablando no nada más de este cielo, más allá todavía arriba, sí, por eso estoy tocando el punto a ver si es la siguiente, por favor. Ahí atrás, ¿qué pasaste? Este es el cinturón de asteroides, se llama polvo cósmico, son rocas y dice la gran mayoría es de hielo, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar muchas referencias a este hielo, a estos granizos que Dios usó como castigo hacia los enemigos de Israel, como también en las plagas de Egipto. Es una de las plagas, hermanos, que cayera granizo con fuego. Por ahí también recordamos en el caso de Job, ¿verdad? Cuando Job tenía sus ganados en las tierras, también cayó un tremendo granizo, pero no estamos hablando del granizo normal, ¿verdad? De aquí, de este planeta, estamos hablando de este tipo de granizo, hermanos, que Dios utiliza para sus juicios. Está a la espera del juicio de Dios. Se da cuenta que este cinturón de asteroides, por algo están ahí alrededor, después de Marte, entre Marte y Júpiter, ¿verdad? Está este cinturón de asteroides. Están preparados para algo. En el Apocalipsis, ¿verdad? La grande tribulación, vemos nosotros que constantemente
y otros más grandes. Al menos vamos a notar que son dos de proporciones enormes y otros van a ser un poquito más pequeños. Bueno, para ilustrar solamente, abra su Biblia en Éxodo 9, 23 y 24. En Éxodo 9, 23 y 24 es un ejemplo de cómo Dios utilizó este granizo, ¿verdad? Estos asteroides de hielo que están en el espacio para ayudar a su pueblo. Éxodo 9, 23 y 24. Así lo tenemos. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra, y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. ¿Sí? Es decir, que si en algún momento, hermanos, llegó a caer granizo por X circunstancia, fue granizo normal, granizo de que, bueno, alcanza a oler, alcanza a romper algún vidrio, alcanza a golpear, alcanza a matar las plantas inclusive, pero no tiene más daños, ¿verdad? Pero este granizo que habla la palabra es un granizo que viene mezclado con fuego, ¿verdad? Todo cuerpo celeste o cualquier objeto que cruce la atmósfera se enciende. ¿Por qué? Por la velocidad con que viene y el choque con el oxígeno. Entonces se prende el fuego, ¿verdad? Se enciende el fuego. Entonces vemos nosotros que este granizo proviene de un lugar más allá de esta atmósfera. Sí, proviene de este segundo cielo, donde se encuentran todos los cuerpos celestes. De allá viene este fuego. Gloria a Dios. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 11, también nos dice la Escritura, hermanos, que Dios utilizó este fuego. Josué, capítulo 10, en su versículo número 11, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Si usted tiene a su consideración, por favor leamos. Dice: y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta la seca, y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Bendito sea el Señor. Es una batalla, hermanos, en la cual muchos de los enemigos de Israel estaban huyendo. Y Dios no permitió esto, ¿verdad? Al contrario, le dijo a su ejército de ángeles: allá tiene el Señor un ejército poderoso. Bendito sea Dios. Si incluso, hermanos, lo puede usar a favor de su pueblo, ¿verdad? En este caso vemos ilustrado exactamente cómo Dios da la orden que estos ángeles tomaran de estas piedras que están en el cielo, en el espacio, en el segundo cielo, y empiezan a lanzar en contra de los enemigos de Israel. ¿Cómo no golpearon a los israelitas? Porque estas piedras no cayeron al azar. Si cayesen al azar, hubiese matado tanto israelitas como sus enemigos, ¿se da cuenta? Pero no mataron a los israelitas, porque estas piedras no cayeron al azar, fueron enviadas. ¿Sí me explico, hermano? O sea, que no nada más se cayeron, es que fue un fenómeno natural. No, si hubiese sido un fenómeno natural, la naturaleza no respeta nacionalidades ni apellidos, ¿verdad? Cae igual sobre unos y otros. Pero aquí vemos, hermanos, la soberanía de Dios. Dios puede hacer caer estas piedras donde Él quiere, cuando Él quiere, y también lo puede hacer como un juicio. Algunos piensan que los cristianos son o somos paranoicos pensando: ay, apenas pasa una desgracia y todo Dios. Pues sí, todo Dios, porque
Dios es soberano. Amén, hermano. Y todos se lo atribuyen a Dios, que si tiembla, que si esto, que todo para Dios. Pues sí, Dios puede controlar, hermanos, el que caiga un meteoro, aunque la ciencia diga, ahorita no tenemos ningún tipo de alerta, no se preocupen, ahorita vos en la vida no hemos detectado nada, pero de repente viene uno sin aviso, viene muy veloz. Las cámaras no lo captan. El hombre tiene un poder tan pequeño y limitado en cuanto al espacio, hermanos, que hay muchas cosas que no puede ver o prever. Pero Dios, insisto, es que poderoso. Dios es soberano. Por eso, que si la Biblia dice que va a caer un meteorito en el mar, va a caer en el mar. O sea, no va a caer en otro lado. ¿Por qué? Porque no cayó al azar. No cayó porque sí. Alguien allá arriba lo lanzó. Y tiene muy buen tino. Me imagino que le enseñó a lanzar piedras como a David. David tenía una destreza, ¿verdad? Dios, allá arriba, hermanos, tiene un ejército de ángeles también a su servicio y también está al servicio del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Algo tan maravilloso, hermanos, que a veces no nos damos cuenta. Que estos ángeles, ¿verdad?, pueden utilizar esos medios naturales que ahí están, ¿verdad? Ahí están por algo. Dios los dejó ahí por algo, ¿verdad? Y Dios los va a utilizar en su momento. Ya lo ha hecho, no solamente son estas dos porciones, hay varias porciones. Ya les comenté, ¿verdad?, el holocausto de Elías y algunas otras más, donde se manifiesta, hermanos, este grande poder de nuestro Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Bien. Entonces, según la NASA, diariamente sobre la Tierra caen unas 100 toneladas de material interplanetario, diariamente. Lo que pasa es que la gran mayoría caen en espacios inhabitados, ¿verdad? No tenemos ojos por todo el mundo, si no podríamos notar cómo están cayendo constantemente esto dice, material, ¿verdad?, interplanetario. La gran mayoría de este material es polvo que se libera de los cometas, pero también en un promedio de cada 10.000 años existe la posibilidad de que asteroides mayores de 100 metros puedan impactar sobre la Tierra y causar desastres a nivel local y generar olas que inunden áreas costeras. La NASA también calcula que cada varios cientos de miles de años, un asteroide mayor a 1 kilómetro podría golpear la Tierra. Bien, esto es según sus cálculos, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, aquí es donde entra la palabra bendita de Dios, ¿sí? La palabra del Señor. Entonces nos está, antes de entrar a la palabra, este es un video, acá lo vamos a poner todo bien. Este es un video comparativo de algunos meteoritos. Vamos a hablar desde el más chiquito, que está más grande que un ser humano, hasta el más enorme, que todavía se le considera como un meteoro, ¿verdad? Aquí menciona que algunos de ellos hay un riesgo de que caigan, ¿verdad?, de 100 metros de longitud y que pueden caer sobre la Tierra causando, ¿verdad?, verdaderos desastres y tsunamis que inunden las zonas costeras. Vamos a ver el video, por favor. No tiene sonido, solamente son imágenes y vamos a empezar desde la piedra más pequeña que pueda caer en la Tierra y va a ir esto creciendo, ¿verdad? Ahí tenemos uno de 4.1 metros de diámetro y luego tenemos uno de 22 metros de diámetro. Ahí tenemos un camión para referencia. Uno de 30 metros, tenemos una casa de 2 pisos. Y ahí tenemos a la Torre Eiffel, 300 metros de diámetro.
se llama Apophis. El que le sigue es Hermes, 810 metros de diámetro, ya está mucho más grande, como un rascacielos. 1.4 kilómetros en Castalia. Estos son meteoros que ya se han detectado, ya hasta tienen nombre, ¿verdad? Estos ya tienen nombre. Adler tiene 2.36 kilómetros. Patón, 5.8 kilómetros de diámetro. Eros, 16.84 kilómetros. Ida, 31.4. Brucia, 33 kilómetros. Y parece que se acaban, pero no, hermanos. Está Chaposh-Chikov, 92 kilómetros. Astraea, 119 kilómetros de diámetro. Masaya, 145 kilómetros. No, con que caiga Eugenia, 214 kilómetros. Pues ya hicimos algo tremendo aquí en la tierra. Silvia, 286 kilómetros. Europa, 315 kilómetros. Igeia, 434 kilómetros. Paras, 512 kilómetros. Vesta, 525 kilómetros de diámetro. Ceres, 939 kilómetros. Ceres se le considera como un pequeño planeta, aunque no alcanza la calidad del planeta, sigue siendo un asteroide. Pero hermanos, cualquiera de estos puede caer. De hecho, la NASA ya los conoce, ya están clasificados, ya están por nombre. Ceres junto a otros de ese tipo de tamaño están dentro del cinturón precisamente de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿verdad? Ahí se encuentran deambulando, esperando su propósito para el cual fueron creados. Porque Dios crea todas las cosas con un propósito. Hasta las cosas más pequeñas en la tierra tienen un propósito de Dios. Ahora imagínense nosotros, tendremos un propósito de Dios en esta vida. Si dice Salomón que medita sobre el musgo que se pega en las paredes, hasta el musgo que se pega en la pared tiene un propósito. No va a decir usted, ay, no, es que yo no tengo propósito en la vida, yo fui un accidente, yo nací, quién sabe por qué. No es cierto, hermano. Todos tenemos un propósito en la vida. Hasta estas grandes piedras, estos grandes meteoros tienen un propósito, hermanos. Va a llegar ese momento en que Dios les va a decir a todos ellos, ¿verdad? No sé si Dios los nombre con ese tipo de nombres que les dio la NASA, pero Dios les va a decir, caigan sobre la tierra y van a empezar a caer, ¿verdad? Sin más aviso, no van a tener que pasar 10,000 millones de años como afirma la NASA, ¿verdad? Pero, hermanos, a la voz de Dios, toda la creación le obedece. Bendito sea el Señor. Toda la creación, incluyendo lo inerte, ¿verdad? Lo que está aparentemente muerto. Fíjense que el 1 de septiembre del 2017, el asteroide Florence pasó a nada más, dice aquí, de 17 millones de kilómetros de nuestro planeta, con un tamaño estimado de 4.4 y 9 kilómetros de diámetro, es decir, 30 pirámides egipcias apiladas una encima de la otra. Según la NASA, este asteroide volverá a pasar hasta el año 2500. Falta mucho, dice alguno, ¿verdad? Pero si Dios lo hace correr más rápido, apúrate, tienes una cita que llegar en la Tierra. El asteroide corre, porque todo obedece a la voz de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis 6:13. Apocalipsis 6:13, con la ayuda bendita de Dios. Celebramos
a un Dios todopoderoso, hermanos. Nuestro Dios vive, bendito sea Dios, Él no está muerto, Él no está hincado o está crucificado, Él vive para siempre y toda la creación le obedece. Bendito sea el nombre del Señor. En Apocalipsis 6:13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha higos cuando es movida del gran viento. ¿Sí? Entonces, hermanos, se está comparando Juan el teólogo. Lo único que se le ocurrió al ver a esta visión de que muchos asteroides están cayendo sobre la tierra, él se imaginó una higuera, ¿verdad? Cuando por el mismo viento se mueve y las higos de tal manera que están se empiezan a caer, ¿verdad? Empiezan a caer, ¿verdad? Los higos, dice, así cuando la higuera se movila por el viento, así empiezan a caer por todos lados. Sí, empiezan a caer, hermanos. Joel también lo vio en su visión. El profeta Joel, capítulo 2, habla que el sol se oscurece, también la luna, y empiezan las estrellas, ¿verdad? Empiezan a caer. Obviamente no son estrellas como las que se conocen de acuerdo a la ciencia. La ciencia dice que las estrellas son como nuestro sol. Nuestro sol viene siendo una estrella que se está consumiendo gases y que en algún momento esa estrella también se va a morir. Se convierte en una estrella enana, una estrella roja pequeña, y después simplemente explota. O sea que algún día el sol también va a explotar. ¿Sí? También va a desaparecer el sistema solar, no solamente la Tierra, todo el sistema solar tendrá que desaparecer. Pero entonces cuando la Biblia dice las estrellas están cayendo, no se está refiriendo a estos cuerpos celestes como el sol, sino que Juan el teólogo es la palabra que vio más, ¿cómo se dice? Más apta para describir lo que él estaba viendo, pero él añade que es como si moviéramos el árbol y empiezan a caer sus frutos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros esa imagen en nuestro corazón de algo que se mueve con violencia y empiezan a caer, ¿verdad? Los frutos empiezan a venirse todos hacia abajo y vienen con velocidad, ¿verdad? No sé si algunos hermanos, bueno, los que tuvimos oportunidad de estar en provincia, algún árbol que tiene fruto, por ejemplo, los mangos, ¿verdad? Ah, Dios mío, cuando llega la temporada de mangos y vamos a mover unos racimos de mangos enormes y movían y se caían. Ah, pero cuidado de caernos en la cabeza, porque los mangos así enormes y la altura, ¿verdad? Donde estuviese el mango hasta abajo, algunos caían y se rompían. Así nos los comíamos, bueno, por aquí comíamos mango. Eso con un mango. Ahora imagínense un asteroide, pues ¿de dónde viene? Viene con fuerza. Sí. Es algo más que granizo. Le llama granizo porque tiene hielo. Pero no es un granizo normal, insisto. No es un granizo creado en esta atmósfera. Es un granizo que viene de más arriba, ¿verdad? Y que tiene hielo porque esa es su composición, pero tiene también otros químicos que vamos a ir viendo, hermanos, van a afectar a toda la tierra. Bien, ¿cuál es el siguiente? Tenemos nosotros que es precisamente, hermanos, Apocalipsis 8:7 nos habla también de esta lluvia de granizo y fuego. 8:7, por favor. Dice: y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Sí, hermanos, si ustedes mencionan este asunto, se quemó toda la hierba verde, todo
todavía se conserva, ¿verdad? Hay lugares enormes todavía de bosques o de selvas, pero estamos hablando que en ese tiempo todo se va a quemar. Este granizo que va a caer viene acompañado de ¿qué? De fuego, ¿verdad? ¿Y por qué menciona el asunto de la sangre? Porque son letales, ¿verdad? Porque van a cobrar muchas vidas, sobre todo esta particular juicio de Dios está enviado sobre la hierba verde. Vemos nosotros, ¿verdad?, que empieza sistemáticamente el Señor a agotar los recursos de la tierra, ¿sí? Anteriormente, ahorita también vamos a considerar, por ejemplo, que cae otro meteoro sobre el agua, sobre las mares, pero en su tarea de esta lluvia de meteoros, hermanos, que es en toda la tierra. Aquí no se va a estar, pero bueno, nosotros no vamos a estar en las bodas del Cordero, no sé si también. La gente que se quede no se va a preocupar, dice, yo no los vi, no, va a ser en toda la tierra, va a ser en Europa, en América, en Oceanía, o sea, en todos los continentes va a ser lo mismo. Las noticias que suban a internet va a ser lo mismo. Acá en Brasil está cayendo, se hicieron, acá también en México, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier rincón de la tierra. Sí, por eso dice que toda la hierba verde, ¿verdad? Una tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Aunado al efecto destructivo, porque ya para este entonces ya sucedieron guerras, hermanos, las agentes de radiación, bacterias, virus que se soltaron, ¿verdad?, que durante estas guerras. Esto terminará con destruir una tercera parte de toda la vegetación. Los árboles son los pulmones del planeta. Las plantas producen la fotosíntesis que hace posible el oxígeno. ¿Qué tan valioso es el oxígeno, hermanos amados? Nos dimos cuenta en la pandemia pasada, ¿verdad? ¿No se dio cuenta cuánto vale el oxígeno? Hubo un personaje, hermanos, muy rico, que se enfermó igual en la época de pandemia, y él decía en sus últimos días, tengo mucho dinero, y ahora me doy cuenta que lo más valioso no son los autos ni las casas, sino la vida, el oxígeno. Tengo que comprar mi tanque de oxígeno. Y hermanos, no libró la pandemia. Este hombre murió en la época de pandemia y su dinero no le pudo ayudar para comprar oxígeno. Y lo poco que pudo hacer no le bastó para sobrevivir. Murió. ¿Cuánto vale el oxígeno, hermanos? Está muy caro. ¿Se imagina entonces bombas cayendo por todos lados con químicos, bombas químicas, virus que las naciones han soltado para que contra sus enemigos no se están dando cuenta que están haciendo daño a todo el planeta Tierra? Aunado a esto, ya no va a haber tantos árboles, se han consumido los meteoritos llenos de fuego, los han quemado, han devastado toda la hierba verde, se consumió. Yo creo que va a empezar a costar trabajo respirar. Va a llegar un momento que la gente no va a soportar el calor intenso, aunado a este calor tremendo que se va a sentir. Va a ser una especie de invernadero donde a alguien se le pasó la mano de caliente, ¿verdad? Va a estar tan tenso el ambiente, hermanos. Estaba leyendo que algunas personas es probable que mueran de edemas en los pulmones, ¿verdad? Les van a salir unos cáncer del pulmón, se les va a reventar, porque les va a hacer falta que oxígeno. Obviamente para ese tiempo solamente
insisto, hermanos, aquellos que piensan que pasando la gran tribulación solamente va a constar de esconderse, de andar de acá para allá, no, va a ser mucho más complicado de lo que piensan, ¿verdad? Ya veíamos el día de ayer temblando por todos los lugares de la tierra y luego sin aire, sin oxígeno, cayendo meteoritos por todos lados. No va a haber un lugar que diga, aquí no va a haber ninguno. No, van a aparecer sobre toda hierba verde. O sea, donde haya hierba verde, va a caer un meteoro. ¿Sí? Obviamente van a ser de menor tamaño, pero van a alcanzar a quemar toda la hierba. Y esto se va a detener. Al no haber hierba verde, no tenemos leche, no tenemos animales, los animales se van a escasear y a muchos animales del campo. Va a ser, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un ciclo, ¿verdad? Va a empezar con algo y va a ir derivando todo. Y las personas que sigan sobreviviendo van a hacerlo bajo muchos riesgos, ¿verdad? Van a tener muy pocas posibilidades. Bien, entonces, hermanos, vemos esta situación, ¿verdad? De esta lluvia de estrellas, pero eso no son otra cosa que asteroides que están cayendo sistemáticamente sobre la Tierra. Vamos a leer también, por favor, la que sigue, en Apocalipsis 8, versículos 8 y 9, con la ayuda de Dios. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. Si usted tiene a su alcance, damos lectura a la palabra de Dios y dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Sí. Aunado, hermanos, a esta lluvia mundial, ¿verdad? Porque eso va a ser en todo el mundo, van a llover meteoritos, asteroides por todos lados. Aunado a eso, viene uno que es tan grande como un monte ardiendo con fuego. Eso fue como lo describe San Juan, insisto, ¿verdad? Él no tenía conocimiento de decir era un cometa, era un asteroide, él no tenía esas palabras. Lo que él alcanzó a notar que era tan grande como una montaña. En el video ya vimos, hermanos, que hay muchos más grandes que una montaña, ¿verdad? Son más grandes que un edificio, son más grandes que estadios de fútbol, son más grandes que un rascacielos, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que cualquiera de estos puede, ¿verdad?, reunir estas características de que venga y empiece al entrar a la atmósfera, empiece a arder. Cuando dice aquí con fuego, lanzado en la mar, va a caer en la mar. Probablemente, hermanos, según los estudiosos, ¿verdad?, los teólogos también, algunos piensan que este meteoro, ¿verdad?, este grande monte ardiendo en fuego, va a caer en el mar Mediterráneo. Va a caer en esa zona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la zona, hermanos, donde se originó la vida. Usted sabe, ¿verdad?, que el Edén estuvo ubicado, ¿verdad?, cerca allá de la tierra prometida. Se dice que actualmente donde está Irán o Irak, por ahí estuvo ubicado el Edén. Ahí empezó la vida y ahí va a terminar la historia. Sí. Es probable entonces que este gran meteoro enorme golpee el mar Mediterráneo y todo ser viviente en el agua va a morir instantáneamente, ¿verdad?, debido a la composición
exposición del mismo asteroide al golpe, ¿verdad? A la explosión que va a haber, a los maremotos que va a enviar hacia las costas, ¿verdad? Por eso también menciona que una tercera parte, hermanos, de los navíos pereció, ¿verdad? Vemos nosotros barcos transatlánticos que gobiernan esas mares de Europa, sobre todo, ¿verdad? Entonces, todos esos navíos militares también, submarinos, y todo lo que tenga que ver con el ser humano, una tercera parte de esos navíos van a correr con la misma suerte que los animales, ¿verdad? Van a perecer, van a morir, van a ser destruidos por la onda del choque, por el golpe tan fuerte, ¿verdad? La energía que se libera va a hacer que todo esto quede muerto, ¿sí? Consideremos nosotros, hermanos, que tenemos aquí esta frase que se va a volver repetitiva ahorita también en el estudio del día de mañana. Esta frase que dice una tercera parte ¿de qué? De los animales, ¿verdad? Dice una tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, una tercera parte de los navíos pereció, ¿sí? Si leemos el versículo 10, este es una estrella diferente, es otro asteroide, se llama Ajenjo. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de agua. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo, y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. El tema de las aguas nos corresponde para el día de mañana, pero lo que quiero solamente llamar la atención es sobre esta frase, una tercera parte. Buscando, hermanos, en varias fuentes de información, me di cuenta que una tercera parte no necesariamente tiene que ser un aspecto matemático, es decir, si fueron 9, nada más 3 se van a morir y los 6 van a vivir. No necesariamente es un asunto de matemáticas. La frase una tercera parte quiere decir que aunque Dios está juzgando al mundo, Dios va a tener misericordia de él. Gloria a Dios. Eso es lo que significa una tercera parte. Una tercera parte no es la mitad, no es la mayoría, pero sí es una parte significativa de un todo. No sé si me explico, hermanos. No es mucho, pero tampoco es poco, es una buena cantidad, una buena porción. Por ejemplo, ¿cuántos fueron los ángeles que Satanás se trajo del cielo y logró convencer? Una tercera parte, ¿verdad? No fue la mitad, no alcanzó a ser la mitad. Más de la mitad fueron fieles a Dios, damos gloria al Señor, pero sí se trajo una parte considerable. ¿Sí me explico, hermanos? Es considerable la parte que se trajo y que estos ahora sirven a Satanás. Y así podemos ver, hay varias porciones en la Biblia que mencionan esto, una tercera parte, ¿sí? Entonces, aquí en el Apocalipsis está haciendo alusión a un versículo de la palabra de Dios que dice: la misericordia triunfe sobre el juicio. Bendito sea Dios. Es decir, Dios está juzgando a la tierra y con ello a todo lo creado, pero con todo y eso va a reservar una porción para que ésta se restaure, hermanos. Recuerden ustedes que después de la tribulación y de la gran tribulación viene el milenio. Gloria a Dios. Entonces, por eso dice una tercera parte. No va a ser todos los animales en su totalidad de los marítimos, no va a ser tampoco todos los navíos que hay en el mar, no, sino solamente una tercera parte, porque lo demás Dios
lo va a reservar para una restauración. Bendito sea Dios. Fíjense lo que dice Zacarías 13. El profeta Zacarías, capítulo 13, dice de la siguiente manera, y aquí vemos la bondad y la misericordia de Dios. Dios es bueno. Incluso a la hora de juzgar, Dios se acuerda de su misericordia. Bendito sea el Señor. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Lea conmigo, por favor. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderá, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Los hijos de Israel y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques, 850 contra uno, pero Dios estaba con él. Bendito sea el Señor. De tal manera que todo el pueblo terminó diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bendito sea el Señor. Aquí nos dice precisamente, hermanos, que dos de estas partes van a ser consumidas por su pecado, por la maldad, porque así lo requiere el juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia va a reservar una parte de esa proporción de la humanidad, porque esta va a habitar en el milenio. Bendito sea Dios. En el milenio, hermanos, Dios va a restaurar la mar, Dios va a restaurar la tierra, Dios va a gobernar 1000 años en Jerusalén. Bendito sea Dios. Entonces, esa porción o esa frase, hermanos, no solamente significa un asunto matemático, ¿verdad?, para que saquemos cuentas y decir, pues entonces va a sobrevivir tal proporción de la humanidad. No necesariamente. Lo que quiere decir es que Dios es misericordioso y piadoso en medio del juicio que está enviando. ¿Quiénes se van a salvar? Tenemos nosotros, hermanos, primeramente 144,000 de los hijos de Israel que son escogidos y son sellados por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque es Dios el único que puede sellar los suyos. Amén. El Señor los sella, ¿verdad? Y estos van a predicar a otros, y desde esa gente que se convierta al Señor, ellos son, hermanos, los que van a pasar al milenio, y el milenio se van a reproducir, y entonces, hermanos, se va a recuperar aquel Edén que se perdió. Los animales van a volver a reproducirse, pero no va a haber maldad en ellos, ¿verdad? Esa es la palabra, que un niño va a pastorear a un león y a un cordero al mismo tiempo, porque no va a haber en ellos ese instinto de matar, ya se ha quitado. Eso fue a raíz de la caída del hombre, también la creación fue afectada, pero ahora Dios va a redimir a toda la humanidad. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que en medio de tanta desgracia, de tanto juicio de Dios sigue teniendo misericordia, porque no se puede negar a sí mismo. En la ira, acuérdate de la misericordia, dice la palabra. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Miren, voy a invitar que estemos en pie y leamos San Lucas 12:32. ¿Cómo aplica esto a nosotros? San Lucas 12:32. Una vez un discípulo le preguntó a Jesús, al Señor Jesucristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y
Interesante pregunta. No le dijo sí, no le dio proporciones, una mitad, una quinta parte, una tercera, dos terceras. No le dijo que se esfuerce por entrar, ¿verdad? Que sea de los pocos que se salvan. Y aquí en San Lucas 12:32 nos dice a toda la iglesia, primeramente, pero también a todos los que creen en el Señor, porque si bien no son todos, Dios quisiera que todos creyeran, ¿verdad? Dice la palabra que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero Dios no los puede forzar, la decisión es nuestra. Dice aquí, no temáis, manada que pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Gloria a Dios. Lamentablemente, hermanos, no muchos serán salvos. No tenemos una proporción y tampoco la vamos a buscar. Lo único que sabemos que es una manada pequeña. No sabemos si es una tercera parte. Es una parte significativa, porque también esto aparece en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Una de las iglesias dice: tienes unos pocos que andan todavía en vestiduras blancas. ¿Cuántos dicen? Unos pocos. Y esto nos lleva a una realidad, hermanos. ¿Cuántos en realidad se van a salvar de todo esto que vendrá? Esto no es un juego. Esto no es para meter miedo, ¿verdad? Y coaccionar a la gente para que venga y forme parte de mi grupo espiritual o de mi grupo religioso. No, hermanos. Esa es una invitación de Dios a toda la humanidad. Dios quisiera que para ese tiempo que va a ocurrir esto, ninguno se quedara, que todos estuviésemos allá arriba gozando de las bodas del Cordero. Bendito sea Dios, platicando con varios cristianos, ¿verdad? Hablando con hermanos de hace muchos años, con los apóstoles del Señor. ¿Qué le parece hablar con David o un Salomón? No sé, vamos a pasar con toda la iglesia del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Dios quisiera llevarnos a todos, pero no puede llevar a nadie a fuerza. Algunos se quedarán a padecer esta situación en la tierra, hermanos. La voz de Dios en esta frase de una tercera parte es el llamado a esa pequeña parte que pone atención. Estamos conscientes que así es. Uno que más quisiera, ¿verdad?, que todos fueran salvos. Pero vamos a luchar que aunque son pocos, se salve otro más. ¿Verdad? Uno más para Cristo. Uno más. Hay quienes se proponen metas de salvar a miles o millones, y eso es loable, pero la realidad, hermanos, uno que más quisiera pensar que una tercera parte o dos terceras partes de la humanidad se van a salvar, pero no es así. Va a ser una manada pequeña, dijo el Señor. Estaremos usted y yo en esa manada pequeña. Y si estamos ahí, ¿no les gustaría invitar a otro a que perteneciera a esta manada pequeña? Yo creo que sí, ¿verdad? Si ya estamos ahí, no decir, yo me salve, cada quien las que se pueda llevar. No, tenemos que invitar al menos a uno. Sí, no nos propongamos quizás a toda mi colonia, yo que más quisiera, pero si de toda la colonia viniera solamente uno y se entregara, qué bendición, hermano, qué bendición tan grande tenemos nosotros, porque vamos a presentarnos ante el Señor, y la voluntad de Dios es que ni el de la tienda se pierda, ni el carnicero se pierda, ni el que maneja el taxi o el que maneja el autobús o el que vende tortillas. Él no quiere que se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hablemos
Cristo viene pronto. Oramos al Señor, hermanos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti para pedir de tu gracia y de tu ayuda, porque sabemos, Señor, que lo que has estimado para esta tierra es verdadero, aún no podemos detenerlo. Son los planes benditos de Dios sobre este lugar. Y sabemos también que muy pronto volverás y que todo se está deteniendo por tu grande amor y bendita voluntad hacia el pecador, para que la iglesia se afirme en primer lugar. El que esté dormido despierte de su sueño y pueda ver que Cristo viene pronto. Señor, despierta al que esté en un letargo espiritual, despierta, toca su costado como a San Pedro, toca su costado y dile: es hora de levantarse del sueño, es hora de despertar, es hora de buscar la presencia de Dios, es la hora de buscar la gloria de Dios en nuestra vida. Es el momento de prepararnos, de ponernos a cuenta con el gran Rey, en el nombre de Jesús. Pero también es la hora de predicar la palabra. Oh Señor, uno más, ayúdanos a traer a tu casa, y no solo aquí a tu casa, sino que sea su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, aunque sea otro más, Señor, de esta gran colonia de tantos habitantes que tenemos aquí alrededor, tantas personas que tienen necesidad de Cristo. Ellos no lo saben todavía. Ayúdanos a decirles que tú eres la salida, que tú eres la oportunidad de Dios, el regalo de Dios para la humanidad, para ser salvos, Señor, de todo esto que vendrá. Toma nuestra vida en tus manos, Señor Jesús. Derrama en nosotros de tu gracia. Tú sabes cuánta necesidad tenemos de ti como iglesia. Tenemos mucha necesidad de tu presencia y de tu gloria, de que tú pastorees nuestra vida espiritual y nos recibas algún día en el reino de los cielos. Esa es la meta, Señor. Salva al que no es salvo, que se arrepienta de sus pecados, que busque a Jesucristo. Oh Señor, toca el corazón, toca los corazones de los que están indecisos, que no han hecho su decisión todavía. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesucristo. A todo aquel, Señor, que tú le estás hablando a través de la palabra, ayúdalo. Va a ser difícil, más no imposible, porque todo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Así sea, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por afirmar nuestros corazones en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios. Ahora te pido por toda tu iglesia en general, síguela bendiciendo, sus actividades que hacen diariamente, prospérale, Señor, en el nombre de Jesús, y que ahí donde vayamos estemos, si nos das la oportunidad de hablar de Cristo, oh, tenemos toda la libertad de hacerlo, de hablar de Jesús de Nazaret con el necesitado. Creyendo que así será, Señor, te damos gracias. Despídenos en paz. Lleva a cada uno con tu bendición, de tal manera que aunque estemos distantes unos de otros, que la gracia salvadora de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Santo y bendito Espíritu sean nuestras vidas desde hoy y por siempre. Amén.